Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores, episodios y personajes de nuestra historia en voz de sus investigadores. Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez. Buenas tardes, les saluda Sandra Vázquez a nombre de todo el equipo de producción de México y sus historiadores. Un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Y me da mucho gusto saludar esta tarde a Pablo Serrano Álvarez, quien es el conductor de este espacio. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. ¿Qué tal, Sandra? Buenas tardes, amigos y amigas radioescuchas. Pues por acá estamos. 1925 es clave para ilustrar la relación entre ideas y realidad política. Es de hecho el año del advenimiento de Plutarco Elías Calles al poder, ya que asumió la banda presidencial en diciembre de 1924 y resulta clave, distinto de los anteriores y posteriores, por la sencilla razón de que 1924 fue ante todo el año de la rebelión de la Huertista, y 1926, el del inicio del conflicto religioso. 1925 está en medio de 2 años de convulsión militar, asimilando lo sucedido en el anterior y preparando lo que vendrá después, escribe el historiador Álvaro Matute al referirse al libro Querella por la Cultura Revolucionaria, 1925, que publicó el Fondo de Cultura Económica en 1989 y reeditó el año pasado, cuyo autor es Víctor Díaz Arciniega y nos acompaña el día de hoy. Bueno, le hablaré de quién es nuestro invitado el día de hoy. Víctor Díaz Arciniega es doctor en Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco y por asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se ha ocupado en Historia de las Ideas, es intelectual y cultural de México del siglo XX. Sus libros dan fe de ello, de la vida y obra de Mariano Azuela, Querella por la Cultura Revolucionaria, la edición de correspondencia y otros textos, Retrato de viva voz y con Marisol Luna Chávez, la Comedia de la Honradez. Ha trabajado la obra individual y de conjunto del Ateneo de la Juventud, la generación de 1915 y ahora la generación de narradores nacida entre 1920 y 1935. En fecha reciente publicó el prólogo para el volumen 3 de las obras completas de Martín Luis Guzmán, Memorias de Pancho Villa y otros. Antes de comenzar, le invito a que se comunique a Radio Ciudadana. Estamos completamente en vivo. Recuerde que puede hacerlo a través de los teléfonos 5604-8229, 5604-7926, 01800-670-1680, o bien a que nos envíe un mensaje desde su celular. Inícielo con la palabra Ciudadana. Deje un espacio entre esta palabra y su mensaje y mándelo al 30003. Y síganos en línea, también lo puede hacer a través de www.radiociudadana.imer.com.mx. Recuerde que tenemos libros para usted, que nos expresa sus comentarios y preguntas a través de nuestras vías telefónicas. Hoy, 5 ejemplares de reportajes históricos de Ángel Pola, editado por el INERM. Iniciamos. Víctor Díaz Arciniega, muchas gracias por venir a México, sus historiadores. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, este libro, Querella por la Cultura Revolucionaria en 1925, publicado por el Fondo de Cultura Económica, implica hacer un recuento, una historia cultural de ese año. En esencia es un recuento de lo que ocurrió en 1925, pero sobre todo hacer un recuento de cómo en ese año se estaba proyectando un porvenir para México desde la perspectiva de la cultura y la ideología de la Revolución Mexicana. ¿Y por qué Querella? Querella
porque no hay una definición clara respecto a qué es lo que queremos o hacia dónde queremos orientar una propuesta de cultura o de ideología de la revolución. Entonces se genera un conflicto entre un tumulto de individuos que participan en una polémica pública. Se publica en los periódicos, en las revistas, y yo me puse a reconstruir este episodio de una historia entre cultural e intelectual, y que finalmente es una historia de ideas. Así es. Digamos que en la historiografía mexicana el siglo XX a nivel cultural empieza pues con el Ateneo de la Juventud. Sí, por supuesto. En 1909. Sí. Y después, en 1921, viene como un empuje, como una reorientación por la fundación de la Secretaría de Educación Pública, por la figura de Vasconcelos. Y entonces, ¿qué pasa en 1925? ¿Son como los matices? ¿Son como los crisoles de la cultura que después influirá en todo el siglo XX mexicano? Sí, definitivamente lo que estás haciendo de referencia en función de los antecedentes, el Ateneo de la Juventud, el inicio de la Revolución, 1910, es sin duda alguna el arranque de una de las discusiones más importantes de hacia dónde queremos construir el siglo XX. Es la base de una propuesta cultural para el conocimiento de nuestro país, el conocimiento de las humanidades y el conocimiento de la ciencia. La presencia de José Vasconcelos en 1920 como inicio ya formalmente del proyecto de la cultura, de la educación, de la ideología de la Revolución Mexicana va a ser decisivo. Y decisivo por una característica, porque en ese proyecto de la Secretaría de Educación Pública encabezada por José Vasconcelos vamos a encontrar que conviven, por un lado, la generación de individuos que nacieron junto con los del Ateneo de la Juventud, es decir, nacieron hacia 1880, y la nueva generación, la generación emergente, la que se ha denominado la generación de 1915, porque nacen hacia 1890, más o menos, y es en 1925 cuando los más jóvenes, los de la generación del 15, con el empuje que les dio José Vasconcelos, con la confianza, la seguridad que los identifica, van a tener una carta de ciudadanía que los acredita para una función pública. Claro. ¿De qué personajes estamos hablando? Mira, la lista de la polémica es muy numerosa, abarca aproximadamente 7 meses. El arranque es de una simpleza, como deben ser las cosas, absolutamente chiquita. El 20 de noviembre de 1924, con motivo del aniversario del famoso 20 de noviembre de Francisco I. Madero, se publica en el suplemento del periódico El Universal Ilustrado, una pequeña notita que se titula "Si hay una literatura correspondiente a la Revolución Mexicana". Claro. Y el que escribió esa pequeña nota le dedica 2 líneas a el siguiente comentario: sí hay una literatura y un novelista que se llama Mariano Azuela y la novela Los de Abajo. Resulta que en 1924, con excepción de Rafael López y algún joven por ahí como el periodista apellidado Gregorio Ortega, nadie sabe de Mariano Azuela. Tiene 53 años, tiene una docena de libros publicados y es un absoluto desconocido. Al invocarse para el 20 de noviembre y decir si hay uno y hay una novela, sale alguien a relucir y dice: no es cierto, nadie conoce a ese hombre. Pero no es uno cualquiera, es el gran don Victoriano Salado Álvarez, el gran miembro de la academia, el crítico del porfiriato, y sale con la batea de babas diciendo: ese señor a nadie lo conoce, y lo que escribe lo conocerán los ratones de las bibliotecas. Claro. Y mira lo que se convierte después. Y prende la mecha, y a los pocos días, jóvenes como Francisco Monterde, como Julio Jiménez Rueda, salen al quite y empieza una discusión sobre si existe o no una literatura revolucionaria,
Y algo que volveremos sobre el asunto porque es significativo. Y Julio Jiménez Rueda dice, hay una literatura afeminada. Esto realmente que crece la mecha. Y ahí es donde empieza. Por la revolución. Por la revolución. Unos dicen si hay novela revolucionaria y otros dicen que es una literatura afeminada. Claro, ahí se picaron las sensibilidades. Pero te contesto. En esos 7 meses se publican en todos los periódicos y revistas, que han de ser unos 17, no llegan a 20 periódicos y revistas en total. Créeme, en el tema que estamos hablando, se publican alrededor de 700 notas periodísticas. Participan alrededor de 85 individuos de toda clase de edades, de condiciones y de orientaciones. Entonces, a mí me pareció muy elocuente el número, la extensión y la apertura de temas que se van suscitando con el pretexto de la literatura de la revolución. Sobre esto se va a enganchar un segundo problema, que es inclusive mucho más importante que el de la literatura, y que lo suscita a un episodio, uno diría, secundario, pero que se vuelve capital. El señor rector de la Universidad de México, que se apellida Pruneda, Salvador Pruneda, invita ni más ni menos que a Nemesio García Naranjo, el gran proscrito de la revolución por haber sido un huertista, un defensor de Huerta y realmente un admirador de Porfirio Díaz, y que fue exiliado del país, expulsado de hecho, y regresa y no se abochorna, al contrario, hace ostentación de su filiación porfirista. A este santo individuo lo invitan a inaugurar los cursos de la Universidad Nacional en marzo de 1925. Lo cual crea una confusión tremenda, ¿no? Obviamente, porque como la institución que se jacta de ser revolucionaria, particularmente la Escuela Nacional de Jurisprudencia, presenta como representante de la universidad a don Nemesio García Naranjo, que tiene escasos 50 años, no llega a 50 años, y lo presentan como el intelectual que viene a inaugurar los cursos. Bueno, esto se encabalga con la polémica que ya viene caminando sobre si existe o no literatura revolucionaria, y se arma un zipizape, no solo porque un huertista está en la universidad y en la escuela que se pregona de ser revolucionaria, sino porque además el señor rector le da toda la cabida. Evidentemente, el señor secretario de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, que es Narciso Bassols, bueno, protesta enérgicamente por la presencia de García Naranjo y porque el rector se prestó a este tipo de cosas. Y ahí sí se arma la verdadera Dios es grande. ¿Por qué? Porque empieza la discusión si el derecho es o no es revolucionario. Entonces tenemos dos discusiones en el mismo lugar, en el mismo momento, con edades de polemistas equivalentes, en donde los jóvenes, y debo subrayar esto, los jóvenes andan entre 19 y 25 años de edad, y los viejos andan entre los 45, sí, más o menos 40 y 55 años de edad. Esta discusión de dos generaciones, en donde se pone en duda si la revolución ha generado una revolución y si la revolución tiene un derecho correspondiente a la revolución, que sea consecuente a la Constitución de 1917, ahí es donde se empieza a definir qué queremos de porvenir, tanto desde el punto de vista cultural como desde el punto de vista jurídico. Eso es muy interesante porque pareciera ser que se había solucionado ese tema de lo llamado cultura revolucionaria. Bueno, está el Ateneo, después el Ateneo de México, hacia 14 que desaparece como un movimiento cultural, después viene Vasconcelos en 2021, pareciera ser como que todo está renovado, pero vemos que no, hay una confluencia de generaciones, ¿no?
Sí hay una confluencia y más bien una confrontación de generaciones. Así es. Y efectivamente, el término es muy acertado. Como José Vasconcelos echa a andar un proyecto que renueva y en muchas cosas inventa una noción de cultura y una propuesta de educación para México. Pero faltaba una característica que vendrá a ser el complemento idóneo. Faltaba una noción de literatura. Así es. Y esta noción de literatura, el secretario ya en 1925, Puig Casaubonc, hace un José reclamo. Manuel Puig Casaubonc. Él reclama que esa literatura debía ser consecuente con la revolución en tanto que estuviera atento a los problemas nacionales. Y esto va a generar algo que me lleva a las palabras que se invocaron al principio del maestro Álvaro Matute, en donde, ¿qué ocurre en 1925? Por un lado, tenemos un Álvaro Obregón que termina su periodo de 4 años como presidente de la República con la revuelta de Adolfo de la Huerta. Y esto hace que al llegar por Plutarco Elías Calles a la presidencia de la República, pues legalmente el proceso electoral, pues sí, lo acredita, pero no cuenta con una legitimidad el presidente Calles. ¿Por qué? Porque está identificado con el presidente Obregón. Entonces parecería que el que manda es Obregón, y Plutarco Elías Calles necesita sentar sus reales, mostrar cuál es su política de gobierno, y va a aparecer un detalle importantísimo para nuestra Revolución Mexicana. Álvaro Obregón, durante su gobierno, en su discurso, indica que la revolución es nuestro pasado heroico, los hechos de armas de entre el 10 y el 17. Y Plutarco Elías Calles inicia su discurso político diciendo: la revolución es nuestro porvenir. Y esta es la gran diferencia. Muy bien. Víctor, vamos a los teléfonos, Sandra. Vamos a recordarle al público nuestros teléfonos, que son 5604-8229, 5604-7926. Tenemos una alada sin costo para usted que nos escuche en cualquiera de los estados de la República Mexicana, que es 01800-670-1680. Y para usted que se comunique con nosotros y que nos exprese algún comentario o pregunta hacia nuestro invitado, se puede llevar uno de los 5 ejemplares que tenemos del libro Reportajes Históricos de Ángel Pola, editado por el INERM. Así que llámenos y llévese su libro. Sí, llámenos sus dudas, preguntas a Víctor Díaz Arciniega, serán bien recibidas y además aportará en este programa. Víctor, yo lo que veo es que la polémica de 25 es el gran reto de concebir una literatura revolucionaria para legitimar y hay otros que se oponen a eso rotundamente, porque esa es la propuesta, esta segunda vertiente, digámoslo así, pues de Vasconcelos o del Ateneo de la Juventud 12, 13 años antes. Sí, pero no olvidemos una característica. Hacia 1921 o 1922, no solo en México, sino en muchos países, hay una exploración sobre las vanguardias literarias. Así es. Y esas vanguardias, evidentemente, sacuden el pequeñísimo, digamos, ambiente literario de nuestra ciudad, y más bien de nuestra ciudad capital. Entonces tenemos un pequeño grupo de jóvenes que se identifican o se identificarán más tarde con el nombre de los contemporáneos, y tenemos otro pequeño grupo de jóvenes que están identificados como los estridentistas. Ellos representan de alguna manera la vanguardia en México. Y es una propuesta de creación literaria muy sugerente, muy importante, pero que unas visiones un poco más conservadoras, menos atrevidas en la renovación formal de la literatura, lo ven que está un poco lejos de las aspiraciones que quisiéramos correspondientes con la literatura de la revolución, la que imaginamos de literatura revolucionaria. Don Victoriano Salado Álvarez no entendió
la perspectiva que Mariano Azuela estaba proponiendo. No solo porque don Victoriano había nacido en el 1860 y tantos, sino porque además don Victoriano, que era un muy buen escritor, era un escritor del siglo XIX, hecho muy en el realismo más convencional de un Federico Gamboa o de un Galdós, y que eso ya había perdido vigencia. Y además que don Mariano Azuela, en Los de Abajo, estaba haciendo una propuesta literaria muy moderna desde el punto de vista formal, sin llegar a las rupturas vanguardistas, y sí haciendo un rescate de las experiencias intensamente vividas por él durante los hechos de armas en 1915. ¿Era legitimador la propuesta de Mariano Azuela? No. Eso es lo más admirable. La propuesta que vemos en Los de Abajo, la novela, es una propuesta profundamente crítica. Pero ¿qué ocurre en 1925? Desactivamos los elementos críticos y nos quedamos con las características testimoniales. Así es. Y entonces la propuesta se empieza a enmarcar dentro de un modelo para la literatura que se pretende revolucionaria, en donde el carácter testimonial de los hechos de armas, de los hombres, de las peripecias políticas, sociales, etcétera, tomen un lugar preponderante. Y el aspecto crítico se deja a lugares secundarios que muy pocos escritores de la novela de la revolución, como se dice así, que casi como fórmula retórica, muy pocos lo van a recuperar. Entonces, la parte crítica se deja a lugares secundarios y la parte testimonial heroica se pone en primerísimos planos. Claro, porque lo heroico es legitimador en sí. Y bueno, el gobierno de Calles era lo que quería. Exactamente. Y en el plano de la preocupación jurídica, los jóvenes que están en la Escuela Nacional de Jurisprudencia ven la oportunidad para echar a andar una reflexión muy seria, muy profunda, sistemática inclusive, que dio como resultado a los pocos años el Código Civil, la renovación del Código Penal, el Código Mercantil y el Código, lo que sería la base de la Ley Federal del Trabajo. Y todo esto viene de esta polémica del 25-26, porque los abogados todavía en el 26 andan discutiendo por dónde, pero no solo el qué vamos a hacer, sino algo muy importante, quiénes vamos a encabezar esta transformación del país. Y voy a poner un ejemplo. Muchos de estos escritores, o más bien de estos polemistas, porque no son precisamente escritores todos, pero participan muchos en esta discusión, va a haber una característica muy significativa, y afortunadamente la perspectiva histórica nos permite hacer una valoración un poco más ponderada. Tenemos un grupo, no el más numeroso, de jóvenes que sí tienen unos intereses intelectuales, compromiso con la creación de instituciones, que participan de manera muy activa en la polémica, son muy beligerantes. Vamos a poner un ejemplo. Entre los abogados, entre los miembros de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, está un Samuel Ramos, está un Narciso Bassols, que ya referí, está don Ángel Carvajal, está Andrés y Duarte, está Salvador Novo dentro de los que están en literatura, está el Javier Villurrutia, José Gorostiza. Son hombres de ideas, son hombres con una preocupación intelectual muy sólida, que lo que quieren es una transformación cultural por vía del conocimiento, con una base de las humanidades. Así es. No están interesados en la política de la política ruda, cruda, ¿sí? Y tampoco en la legitimidad. La legitimar relativamente. Ellos creen en la inteligencia, creen en la cultura, creen en las humanidades, tienen una sensibilidad estética. Pero vamos a tener, junto a ellos, que también creen en el futuro, otros que son políticos, ¿sí? Ya invoqué a don Ángel
Carvajal. Así es. ¿Sí? Podríamos poner algún otro ejemplo. Pero vemos como la militancia de un Ángel Carvajal va a estar vinculada a las tareas políticas de partido, a las tareas políticas de secretarías de Estado, y va a ser uno de los artífices de la campaña política de Miguel Alemán. Vamos a encontrarnos varios secretarios de Estado que vienen de esta discusión. ¿Sí? Pero ¿cuándo ocurrirá esto? 20 años después. Claro. En los años 40, en los años 50 eventualmente. Porque estamos en gente muy joven, que está en los 20, 25 años. 25 años. Están formando. Ellos se toman como los abanderados de la revolución y serán los que van a protagonizar en las instituciones, ya sea de educación o de la política, en la construcción del país. Así es. Ese país que es producto de la Revolución Mexicana. ¿Tenían una propuesta de proyecto nacional? Sí, por supuesto que sí. Ahora bien, hay una propuesta que debemos decirla, no nos va a gustar, porque es una propuesta clasista y racista. Y tiene además una cantidad de prejuicios enorme. Ya desde el artículo de don Julio Jiménez Rueda, bueno, el don es por los años después, porque entonces era un joven de 23 años de edad. Julio Jiménez Rueda la califica de el afeminamiento de la literatura mexicana. Lo que está revelando es un conflicto de que el que va a construir la revolución tiene que ser muy hombre. Tiene que ser muy masculino, muy valiente. No nos vamos a permitir afeminamientos en una obvia descalificación de, por ejemplo, Salvador Novo. Y un Salvador Novo que fue de una inteligencia en esa polémica arrolladora. Así es. Él realmente, con toda esa sensibilidad y astucia y fino talento de escritor, estaba tirando línea diciendo por dónde podemos orientar la literatura y el compromiso de la inteligencia. Claro. Vamos a una pequeña pausa y volvemos. Volvemos, estamos completamente en vivo a través de Radio Ciudadana en el 660 de amplitud modulada y, por supuesto, también a través de internet www.radiociudadana.imer.com.mx. Oprima el link, escucha en línea y estaremos donde usted lo quiera. Volvemos. México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. México y sus historiadores, voces expertas para dar respuesta a todas tus preguntas sobre nuestra historia. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. El INER invita. México, 200 años la patria en construcción. La exposición temporal más relevante que se ha hecho sobre el México independiente. Más de 500 piezas históricas y artísticas en una exposición sobre nuestra identidad y soberanía. Hasta julio visite la Galería de Palacio Nacional, de martes a jueves, de 9 a 18 horas. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. INERM, para vivir la historia. Noticiario INERM de la Revolución. Fuerte campaña de la prensa contra los maderistas. Empiezan a predisponer a la gente. Pablo González sigue en Coahuila. Pronunciamientos en Mexicali y en Guanajuato. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Elsa Aguilar y los saludo una vez más para entregarles el noticiario de la Revolución.
la actualidad noticiosa de hace 100 años. Bienvenidos. Los diarios están actuando, ya lo comentábamos hace algunas entregas, como si no hubiera ningún antecedente de descontento o antidemocracia en el país. Así que, ante el ímpetu del alzamiento revolucionario, parece que orquestaran una campaña de desprestigio. Empiezan a aparecer en las páginas de revistas y periódicos historias terribles sobre la crueldad de quienes llaman sediciosos, es decir, los revolucionarios que destruyen, roban, matan, son cobardes y pudiéramos seguir añadiendo calificativos. La gente está verdaderamente asustada, como muestra el siguiente botón. El bandido Gabino Cano se refiere a uno de los revolucionarios. Al penetrar en Cusihuiriachic, Chihuahua, tuvo noticias de que ahí se encontraba convaleciente de sus heridas un sargento perteneciente al 12º Batallón. El bandolero, en cuanto supo la presencia del sargento, llegó a donde el valiente reposaba, todos los calificativos son del artículo, y diciéndole, aquí le traigo la medicina, sacó el arma y descargó sobre el indefenso enfermo 2 tiros a quemarropa, dejándolo muerto en el acto. Y así podemos continuar. Todas las siguientes noticias son del mes en curso. Los revoltosos destruyen puentes, incendian trenes y asaltan a familias honradas. El dinero de los Madero ha servido para financiar la sedición. Los bandoleros de Tabasco fueron batidos por el heroico Batallón 34. Su revuelta era solo un pretexto para cometer barbaridades. Los sublevados no tienen mayores pertenencias que las adquiridas por medio de la violencia. Con tales noticias, enfoques y calificativos, la gente se inquieta y predispone contra los sucesos. Habría que analizar muy seriamente el papel de los medios. ¿Sus intereses son los de la gente común? ¿Usted qué piensa? Pablo González sigue muy activo. Tomó 4 ciénegas en Coahuila, en tanto que fuerzas maderistas lideradas por Palomares, Caule y Jiménez entraron en Mexicali. Se han dado levantamientos en sitios tan diferentes como Mineral de la Purísima en Guanajuato o Tula en Tamaulipas. Así nos despedimos, invitándoles a seguir sintonizándonos. Soy Elsa Aguilar y este fue el Noticiario de la Revolución. INERM, para vivir la historia. Estamos de regreso y hoy en México y sus historiadores, bajo la conducción de Pablo Serrano Álvarez, estamos conversando con Víctor Díaz Arciniega sobre historia intelectual de la querella por la cultura revolucionaria en 1925. Le invitamos, antes de proseguir, a consultar la página www.inerm.gov.mx para que lea los expedientes digitales INERM que cada semana ofrecen distintos ensayos. Y le recordamos que está en marcha ya el curso Independencia y Revolución 2011, así que usted puede inscribirse hasta el 28 de febrero a través de la página del INERM. Bueno, somos anunciantes históricos, entonces tenemos todavía muchos anuncios. Fíjense ustedes, los cursos van a empezar el 8 y el 10 de marzo, ya saben, el curso de Independencia los martes y el curso de Revolución los jueves. Ahorita estamos en fase de inscripción, así es que apúrense, porque ahora sí va a haber cupo limitado por ustedes saben que las instalaciones del INERM pues caben cuando mucho 200 personas, entonces hay límite de asistentes a los cursos con un cartel de historiadores que para qué les cuento. Esa es una. El segundo anuncio es que la próxima semana, el miércoles 23, vamos a tener un foro académico en el INERM sobre el Plan de Iguala y la bandera nacional, conmemorando un poco los 190 años, y nos van a acompañar pues 3 excelentes historiadores de este tema, como lo son Guadalupe Jiménez Codinach, que además es una historiadora difícil de ver, difícil de disfrutar, así a nivel personal, y que ella pues sabe de este tema muchísimo. Otro va a ser el doctor Rafael Estrada Mitchell, que también es un excelente historiador de este periodo, y la maestra Magdalena Mas, que también nos va a hablar de este tema. La cita es el miércoles 23 a las 6 de la tarde en las instalaciones del INERM en Plaza del Carmen 27. Vayan para que pasen una tarde agradable hablando, aprendiendo
de estas cuestiones históricas. El jueves 24, o sea, al día siguiente de este foro, vamos a tener una mega presentación de un libro de Javier García Diego, que hizo junto con María del Rayo González, que se llama Textos de la Revolución Mexicana, que fíjense que es un libro muy interesante porque contiene los textos más importantes de la Revolución Mexicana, ahora publicado por Editorial Ayacucho, que es una editorial famosa allá en Sudamérica, y lo vamos a presentar en el INER, pues con un cartel de historiadores interesante, como son Pablo Yankelevich, Georgette José Valenzuela y Josefina MacGregor. La cita es igual a las 6 de la tarde en Plaza del Carmen 27. Y estén muy atentos a otros anuncios que vamos a hacerles en los próximos programas. Víctor, perdón por tanto anunciar. No. ¿Qué es esta querella que terminamos en la sección pasada? Ese afeminamiento de la cultura o de la literatura, que se hace una crítica y que toma otro rumbo, quizás, la interpretación de la Revolución Mexicana, no, la simbología de la Revolución Mexicana. ¿Qué se construye a partir de esta querella? No, lo que está revelando son los prejuicios. Unos prejuicios homofóbicos tremendos, tremendos ya desde entonces, por no decir que desde antes. Tenemos el episodio de los 41, pero sobre todo lo que está revelando es que quienes van a construir la revolución en los hechos, vía por las instituciones, por la actividad política, por la educación, deben de ser hombres muy valerosos, muy entrones. Ese es finalmente el reclamo. Y no gentes ahí, villamelones y apocados, no. Necesita gente valiente. Pero la metáfora evidentemente está revelando todo el prejuicio de la época. ¿Sí? Hay que ser muy machos, muy valientes. Órale. Entonces, ahí es donde hay un ingrediente dentro de la discusión que pone en evidencia que quienes van a encabezar la transformación del país están dispuestos a jugarse el todo por el todo. Por eso son machos. Claro. ¿Sí? Pero esa es la parte, digamos, que le da lo episódico, lo emotivo del asunto. El asunto puede llegar hasta asuntos casi de alcoba, pero eso es chisme. Y como en todas las polémicas, el chisme siempre genera mucha curiosidad. La parte sustantiva es la que subyace dentro de la discusión, que es la discusión sobre la pugna generacional, las orientaciones de la revolución desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista jurídico, ¿sí? La manera de ir construyendo las instituciones que pueden ser útiles tanto para el Estado como para la sociedad. Entendamos esta diferencia en función de la idea del gobierno. ¿Cuál es el lugar del gobierno? Que necesita de hombres y necesita de ideas para irse construyendo. Así es. El crisol, me gusta el término porque viene a ser una polémica, un crisol donde se funden las más importantes ideas que vienen a estimularse y a desarrollarse pasado el tiempo. Va a llegar a un punto culminante cuando estos jóvenes que tienen 20, 25 años empiezan a participar de manera activa dentro de la construcción de la actividad política, dentro de la construcción de las instituciones, de la construcción de los libros, y vamos a encontrarnos gentes, por ejemplo, un Narciso Bassols, que ya había estado en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, había estado como secretario general de la universidad, y va a estar en el año 34 como secretario de Estado. Vamos a encontrarnos a un Daniel Cosío Villegas, que tiene inquietudes de economista, y ante las carencias editoriales, en el 34 está creando el Fondo de Cultura Económica, y poco después echa a andar otras serie de instituciones. El Colegio de México, la Casa de España. Estos son ejemplos realmente protagónicos, significativos. Es decir, que la propuesta, Víctor, viene más en el sentido como de la acción pública, cultural,
unos a través de la literatura, otros a través de la política de política. la dramaturgia, de otros a partir de la participación política. Sí, por ejemplo, estoy acordándome de un señor apellido Sánchez Pontón, Claro, que secretario, ¿no? que fue secretario de Educación Pública. Uh-huh. Él es de una, digamos, es la línea dura en los años 20, pero es de una beligerancia política, Así es. un poco disparatado, un poco confuso, una sintaxis más o menos torpe, Uh-huh. pero es de una fuerza, de un entrón, de un gritón, que uno se pregunta, estos son los machos que realmente están en el quehacer de sindicatos, en el quehacer de el golpeteo duro de la política, en el quehacer de el trabajo fuerte de la talacha política. Además, en un momento, fíjate, Víctor, de crisis política, de crisis social y de crisis económica, porque 25 estamos, como decíamos al principio, 24, la rebelión de la huertista, que fue así como un jalengue político. Muy fuerte. Y después, en 26, y ya prácticamente en 25, pues el cisma religioso, Sí. Ahora, el conflicto. eso no estaba previsto. Ujú. Eso es una circunstancia que llegó de repente y se les vino encima una realidad que después se denominó la Guerra Cristera. Ujú. Lo que importa es que la crisis de generada por Adolfo de la Huerta, por un lado, y la expresión del general Plutarco Elías Calles en 1924, por ahí en octubre, es maravillosa. Le preguntan al que estuvo al frente del ejército mexicano a nombre del gobierno de Álvaro Obregón, le preguntan en la ciudad de Campeche que si algún beneficio tuvo este sacrificio de hombres, esta persecución de generales, esta guerra que se llamó Rebelión de la Huertista. Y Plutarco Elías Calles le contesta ufano y muy seguro, estamos en octubre de 1924. Por supuesto que tuvo una cosa muy importante, nos permite identificar quiénes son y quiénes no son los auténticos revolucionarios. Uh-huh. Esta es la línea. Y en 1925, los auténticos revolucionarios tienen que hacer prueba de ello con los alardes de una participación pública. Uh-huh. Y, por ejemplo, el que referí, Sánchez Pontón, Uh-huh. ¿sí? O Ángel Carvajal, son unos golpeadores con la palabra. ¿Por qué? Porque están echando a andar toda una maquinaria de la peor parte de la política mexicana, pero que va a tener una importancia fundamental, por ejemplo, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas o de Ávila Camacho. Uh-huh. ¿En qué áreas? En todas. En todas. En todas. ¿Sí? Uh-huh. Se está construyendo una práctica de la política y una práctica de las humanidades. Uh-huh. Por eso la importancia de este crisol es porque convoca a pues casi una centena de individuos que son representativos de cómo queremos construir el país para el porvenir. Varios amigos radioescuchas insisten en sus comentarios en retomar un poco el umbral del Ateneo de la Juventud, que sí fue un umbral cultural, como lo dijimos al principio. Esta polémica de 25 puede ser catalogada como un umbral cultural. No llegaría a esa magnitud como podría ser, sobre todo desde la perspectiva simbólica, como fueron las conferencias que echaron a andar los miembros del Ateneo de la Juventud entre 1907 y 1910, porque allí el quiebre, aunque fue más simbólico que real, vino a ser un emblema para como ejemplo para lo que vino ya a través de la persona de José Vasconcelos en 1920. La importancia del Ateneo de la Juventud es que van a ser los referentes emblemáticos para estos jóvenes de la generación de 1915. Referentes emblemáticos tanto para usarlos como modelo, Antonio Caso, por ejemplo, es fundamental, como también para decir queremos una parte más activa y decidida en la práctica política. Entonces, tenemos el ejemplo para seguirlo
y el ejemplo para excluirlo. ¿Sí? Son los dos modelos. Y esos dos modelos van a tener un efecto muy importante. Los que sí toman el camino de las humanidades van a consolidar las instituciones de servicio, por ejemplo, de educación, de salud, ¿sí? Las dos más importantes, digamos, líneas conductoras de la construcción de la revolución, ¿sí? La educación para no alfabetizar nada más, sino para llevar libros, para llevar cultura, para crear recursos humanos. Y los canales de la salud. En la polémica, si no directamente e indirectamente, van a estar dos miembros de la generación del 15 que van a ser representativos de esto. El constructor del Instituto Nacional de Cardiología, ¿sí? El doctor Ignacio Chávez, corresponde a esa generación de 1915. Y viene a estar dentro de ese crisol en función de que despierta todas las inquietudes de por dónde encauzar la construcción de esto. Samuel Ramos participa activamente en la polémica y él va a encauzar la parte de las humanidades, de la educación, del pensamiento sobre nuestra identidad nacional, etcétera. Y son dos, de alguna manera, continuadores de las ideas, de las propuestas que estaban haciendo los miembros del Ateneo de la Juventud. Claro. Hay algo que regularmente se pregunta en función de José Vasconcelos y de Antonio Caso, el lugar del positivismo. El positivismo, como doctrina pedagógica y también como doctrina política, fue parte de las tareas de combate del Ateneo de la Juventud, y el ya invocado Nemesio García Naranjo, cuando fue ministro de Instrucción Pública durante el gobierno de Victoriano Huerta, él llevó un decreto a la Secretaría de Educación Pública ante el Congreso para cancelar formalmente como doctrina pedagógica el positivismo. Es el Ateneo de la Juventud también. Es la parte más desacreditada del Ateneo, porque es la que se incorporó al huertismo. Pero recordemos que en el Ateneo hubo quienes siguieron por la línea de las humanidades casi apolíticamente, Alfonso Reyes o Antonio Caso, pero hubo militantes políticos como Nemesio García Naranjo. Entonces, no endiosemos al Ateneo como si nada más fueran Vasconcelos, Martín Luis Guzmán o este pequeño grupo muy acreditado, porque también tenían sus resortes de carácter político, por ejemplo en el caso de Martín Luis Guzmán, pero ese es un asunto que trataríamos en otra ocasión. Claro. ¿Qué más podríamos añadir sobre esto? El lugar de Mariana Azuela dentro de la polémica. 1925, Azuela, 53 años de edad, una docena de libros publicados y totalmente desconocido. En esa polémica se da a conocer la novela Los de Abajo, y en ese momento la novela de Los de Abajo se convierte en el modelo sine qua non para la literatura revolucionaria que quiera tener cierto éxito. Y va a pasar un fenómeno importantísimo, porque no solo se convierte en el modelo para la literatura de la revolución, la novela de la revolución como se dice genéricamente, sino que en 1961 o 62, en la publicación que hizo en la colección popular del Fondo de Cultura Económica, la primera edición de esa novela, en el 62, tiene un tiraje de 100,000 ejemplares. Y desde el 62 hasta nuestros días, la novela Los de Abajo se convirtió en un instrumento pedagógico e ideológico de la Revolución Mexicana. Así es. Entonces, esto es muy importante porque es una estrategia hegemónica que se usa la educación, se usa la cultura, y la literatura es parte de estos instrumentos que sirven como elementos para adoctrinar a una sociedad mexicana. Claro. El efecto a muy largo plazo es que nos presenta una imagen muy estereotipada de la idea de revolución y de los hechos de armas que ocurrieron en 1915, por ejemplo. Claro, porque es legitimadora, es ideologizante, pero también tiene una propuesta cultural. Claro.
pues que rompe paradigmas, porque después pues se hicieron muchas novelas de la Revolución, pero no de esa calidad, ¿verdad? No de esa calidad, y eso es lo que es importante subrayar en la novela. Es tan buena, está tan bien hecha, es tan inteligente, tan sensible, tan habilidosa en los recursos literarios. El mismo el título, Víctor. Claro. Los de abajo. ¿Quién hizo la revolución? Claro. Los de abajo. Pero si nos fijamos y leemos la novela, ya no como un libro de texto, como el testimonio documental, sino la leemos como novela, nos vamos a dar cuenta que ahí, en esos personajes, hay un triángulo amoroso. Hay un conflicto moral entre Demetrio Macías y el cacique local que se llama Don Mónico. Además, ese es el origen de todo el conflicto. Así es. Y es algo tan simple, pero fíjense la trascendencia. Don Mónico se enfurece porque en un encuentro, porque no me cedes el paso en la calle, Don Mónico se enfurece porque Demetrio Macías le escupe en la cara. Y Don Mónico le jura que le va a matar. Y le manda un piquete de soldados por esa afrenta. Es una afrenta moral. La novela, si te fijas con atención, lo que está haciendo es reproducir, desde el punto de vista literario, el conflicto que va a representar Pancho Villa como estrategia política. La recuperación de la dignidad de los despojados. Demetrio Macías es la encarnación simbólica de este discurso literario. Pero nos debemos quedar en la literatura y no llevarla a la política, porque en el otro canal podemos ver que esa novela va a reproducir idéntico en su proceso de construcción literaria al Cid Campeador, el gran modelo de la literatura en lengua española. Claro. Demetrio Macías sale huyendo de su domicilio, bueno, su casita casucha en la sierra, logra conseguir el aguilita que lo convierte en general y va de regreso a Limón, al pueblo de Limón, por su esposa y su hijo, y en el camino final muere. ¿Sí? Es una estructura simbólica idéntica a la del Cid Campeador. Ir en busca de la recuperación de la honra perdida para poder vivir en paz en adelante. Esa es la metáfora que Azuela dejó bien clarita dentro de la novela. Y no la hemos sabido leer por el uso pedagógico e ideológico que le damos a la novela. Don Mariano Azuela, ¿sería consciente de esta estructura? Don Mariano Azuela era un hombre... ¿se lo propuso? No. Es un inconsciente de un hombre que había leído a sus clásicos, muy bien leído, lo había asimilado, y cuando se puso a escribir la novela, vio que incipientemente allí estaba, y después hizo una corrección tan fina de esa novela, que allí es donde articuló ya, ahora sí, con voluntad muy definida, articuló un discurso en donde se alcanza a percibir con enorme claridad la propuesta moral que está dentro de la novela. Me dejas apantallado. Ay, me alegra. Bueno, porque este novelista Mariano Azuela es fundamental, digo, quien no lo haya leído incluso en la primaria, pues está acabado, ¿verdad? En la primera es un poco temprano, pero en la secundaria... En la primaria, digo, estoy hablando de quinto o sexto año. Sí. Yo creo que pueden leer esta novela. Sí, ojalá pudieran usarse todavía. Y ojalá los maestros tomaran en cuenta que es literatura. Primero que todo es literatura. No es un libro de texto, ni menos aún un libro de historia. Mucho hay menos. Que verlo como literatura. Y aquí hay que fomentar la otra parte con esta literatura. Es tan buena que la podemos disfrutar, ¿sí? Porque hay unas categorías humanas, valores, por ejemplo, que independientemente de lo histórico, nos dicen cosas. Así es. Víctor Díaz Arciniega, muchas gracias por venir a México. Sus historiadores, compren este libro, amigas y amigos, Querella por la Cultura Revolucionaria 1925, publicado por el Fondo de Cultura Económica y prologado nada más ni nada menos que por el doctor Álvaro Matute,
Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias a ti, a todo el equipo, y pues nos vamos porque ya es hora, pero antes, Pablo, voy a enviar los nombres de los ganadores, que son Rubén Vega Mora, Delfino Vargas y Rolando Díaz. Ellos tienen que acudir al INERM a Plaza del Carmen número 27 en San Ángel con una copia de su identificación para que se vayan los libros. Bueno, en la conducción el día de hoy de México y sus historiadores, Pablo Serrano Álvarez. En la operación técnica, Manuel Compatitla. En el enlace y coordinación INERM, Salvador Castro. Esta es una producción de Radio Ciudadana 660 AM. Soy Sandra Vázquez, quédese, porque a continuación, música de los pueblos del mundo. Muy buenas tardes. México y sus historiadores, sucesos y reflexiones del pasado, hecho presente. Jueves, Radio Ciudadana 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio. Estaba proyectando un porvenir para México desde la perspectiva de la cultura y la ideología de la Revolución Mexicana. Claro. ¿Y por qué querella? Querella, porque no hay una definición clara respecto a qué es lo que queremos o hacia dónde queremos orientar una propuesta de cultura o de ideología de la revolución. Entonces se genera un conflicto entre un tumulto de individuos que participan en una polémica pública. Se publica en los periódicos, en las revistas, y yo me puse a reconstruir este episodio de una historia entre cultural e intelectual. Y que finalmente es una historia de ideas. Así es. Digamos que en la historiografía mexicana el siglo XX a nivel cultural empieza pues con el Ateneo de la Juventud. Sí, por supuesto. En 1909. Sí. Y después, en 1921, viene como un empuje, como una reorientación por la fundación de la Secretaría de Educación Pública, por la figura de Vasconcelos. Y entonces, ¿qué pasa en 1925? ¿Son como los matices? ¿Son como...? De Plutarco Elías Calles al poder, ya que asumió la banda presidencial en diciembre de 1924 y resulta clave, distinto de los anteriores y posteriores, por la sencilla razón de que 1924 fue ante todo el año de la rebelión de la Huertista y 1926 el del inicio del conflicto religioso. 1925 está en medio de 2 años de convulsión militar, asimilando lo sucedido en el anterior y preparando lo que vendrá después, escribe el historiador Álvaro Matute al referirse al libro Querella por la Cultura Revolucionaria, 1925, que publicó el Fondo de Cultura Económica en 1989 y reeditó el año pasado, cuyo autor es Víctor Díaz Arciniega y nos acompaña el día de hoy. Bueno, le hablaré de quién es nuestro invitado el día de hoy. Víctor Díaz Arciniega es doctor en Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. 3604-7926, 01800-670-1680, o bien a que nos envíe un mensaje desde su celular. Inícielo con la palabra ciudadana. Deje un espacio entre esta palabra y su mensaje y mándelo al 30003. Y síganos en línea, también lo puede hacer a través de www.radiociudadana.imer.com.mx. Recuerde que tenemos libros para usted, que nos expresa sus comentarios y preguntas a través de nuestras vías telefónicas. Hoy, 5 ejemplares de reportajes históricos de Ángel Pola, editado por el INERM. Iniciamos. Víctor Díaz Arciniega, muchas gracias por venir a México, sus historiadores. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, este libro, Querella por la Cultura Revolucionaria en 1925, publicado por el Fondo de Cultura Económica, implica hacer un recuento, una historia cultural de ese año. En esencia es un recuento de lo que ocurrió en 1925, pero sobre todo hacer un recuento de cómo en ese año se está... Actualmente es profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco y por asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se ha ocupado en Historia de las Ideas, es intelectual y cultural de México.
del siglo XX. Sus libros dan fe de ello, de la vida y obra de Mariano Azuela, Querella por la cultura revolucionaria, La edición de correspondencia y otros textos, Retrato de viva voz y con Marisol Luna Chávez, La comedia de la honradez. Ha trabajado la obra individual y de conjunto del Ateneo de la Juventud, la generación de 1915 y ahora la generación de narradores nacida entre 1920 y 1935. En fecha reciente publicó el prólogo para el volumen 3 de las obras completas de Martín Luis Guzmán, Memorias de Pancho Villa y otros. Antes de comenzar, le invito a que se comunique a Radio Ciudadana. Estamos completamente en vivo. Recuerde que puede hacerlo a través de los teléfonos 5604-8229, Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores, episodios y personajes de nuestra historia en voz de sus investigadores. Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez. Buenas tardes, les saluda Sandra Vázquez a nombre de todo el equipo de producción de México y sus historiadores. Un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha, y me da mucho gusto saludar esta tarde a Pablo Serrano Álvarez, quien es el conductor de este espacio. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. ¿Qué tal, Sandra? Buenas tardes, amigos y amigas radioescuchas. Pues por acá estamos. En 1925 es clave para ilustrar la relación entre ideas y realidad política. Es de hecho el año del advenimiento